Ya, vamos a comenzar entonces. Ya, entonces aquí tenemos el notebook. Eh, claro, las actualizaciones, si les pregunta actualizar, digan que no, ¿ya? Para que no gaste tanto tiempo, para que no pierdan tanto tiempo, ¿ya? Le van a salir varias alternativas y una es none, entonces le ponen que no nomás, ¿ya? Por mientras, tengo que preguntar eso. Un segundo. Ok, ahora estamos grabando. Qué terrible, ¿no? Ya. Bueno, eso va a quedar olvidado para siempre. Ya, pero las cosas que hemos visto no son tan terribles. Entonces, bienvenidos. Ya, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Eh, eh, Extraigo esto y le pregunto si eso está ahí. ¿Ya? Esto es verdadero. Y entra a leer acá. Lo primero que lee es esto. Toma la ruta file, ¿ya? Y genera una conexión. Y le estoy diciendo que se conecta, sé que es raro, pero es algo que se usa mucho, que la función gzFile abre una conexión a un archivo gz para poder leerlo, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto esto, se me genera esto, dice a connection with, ¿ya? ¿Cachai? Como que este objeto ZZ es un objeto que es una ruta, una conexión para poder leer el archivo GZ que está en la carpeta temporal. ¿Y esto es por qué? Porque está en la carpeta temporal. ¿Ya? Y con este ZZ yo puedo aplicar la función read CSV. Entonces, la famosa función read CSV la aplico acá. Y esto lo que va a hacer que la función read entiende que ZZ es una conexión a un archivo para leer y que es un GZ, o sea, no hay que descomprimirlo, y eso es súper choro, porque te permite hacer una conexión a un archivo comprimido, leerlo y nunca verlo descomprimido, ¿ya? Entonces lo lee, tiene estos parámetros que ya son para que lo pueda leer como se debe, lo lee, se guarda en ZZ Data y después se cierra la conexión con close, ¿ya? Entonces, yo ejecuto esto, ahí, entonces lo leyó, ¿ya? De manera mágica, eh, mágica, tenemos una data frame desde un archivo que estaba comprimido, pero que nunca lo descomprimimos. Y más encima que estaba comprimido en una carpeta temporal. ¿Ya? Entonces se lee y tú te olvidáis para siempre de dónde lo bajaste, de todo. Después, eh, lo cerramos, close. Aquí. Cerramos la conexión. Y voy a seleccionar solamente la primera columna. Ya recuerden que estos son los GCM. La primera columna aquí me interesa. Estos son los conteos, los reads. ¿Ya? Selecciono la primera columna, que es esa, ¿ya? El autor dice que es la primera columna, probablemente no sé si son los reads, son los promedios de los reads, pero tiene que ver con las lecturas, ¿ya? El conteo, perdón, el conteo, cuántas veces se leyó este transcrito, ¿ya? En este caso tiene aquí el código ensemble de un gen, directamente, no tiene el código del transcrito. Ya, y después tengo esto,
Después le cambio el nombre de la columna al nombre con el código, o sea, después me queda así, que ahí arriba el código GSM, que es algo parecido a lo que hicimos la semana pasada, de hecho. Y al final convierto tomo el objeto dat que estaba en una lista vacía, transformo el objeto de esta data frame, lo transformo en una lista, en este caso se transformará en un único elemento, ¿ya? En una sola entrada. Entonces hago, junto estos dos, en la lista vacía, con este elemento que ya está lleno, con C. Entonces los concatena, ¿ya? Entonces, esto a medida que se aplica de manera iterativa, va a ir creciendo la lista, ¿ya? Esto es la misma lógica que habíamos visto antes, ¿ya? Solamente que antes yo usaba la pipe, en la clase de iteraciones, yo usé la pipe bidireccional, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el loop. Eh, Vamos a correrlo. Ahí está. Entonces, si yo después veo, quiero ver lo que se guardó en DAT, ahí está. ¿Ya? Es una lista de 6 elementos que no tienen nombre, pero que dentro tienen un data frame y la columna tiene el nombre. ¿Ya? Este es el mismo elemento que nosotros llegamos la semana pasada, pero la semana pasada nosotros no usamos carpetas temporales, no usamos descarga directa, no usamos conexión a archivos comprimidos, hicimos todo de manera explícita, ya local en el directorio. ¿Ya? Entonces, ahora tengo todo esto, entonces, si recuerdan la semana pasada, el paso que venía era reduce, ¿ya? Era esto como reducirlo, colapsarlo, compactarlo a una sola tabla, ¿ya? Conservando obviamente los códigos de los genes acá en este caso. Para eso, la semana pasada, de hecho, nosotros usamos esto, y aquí lo voy a mostrar. Usamos reduce, que sería lo que está acá. Equivale a esto. Ya reduce, le doy la lista y le digo que lo reduzca aplicando cbind. O sea, pegando columnas. Yo la semana pasada creo que la hice con join, con inner join, que es unir. ¿Ya? Si esto lo aplico con el pur, como reduce, me da resultado esto. ¿Ya? Podría haberlo hecho con join, de hecho. ¿Ya? En este caso, lo vamos a hacer con una función base, que se llama doCall, que hace lo mismo. Pero están invertidos los argumentos. Entonces, doCall es lo mismo. ¿Ya? Aplica de manera recursiva la función. Ya hace lo mismo que reduce. Si yo veo esto, en lo que sale de doCall, es el mismo resultado. ¿Ya? Solamente que este es rebase. Entonces, lo van a ver mucho. De hecho, en los foros, en los tutoriales, las documentaciones, van a ver mucho doCall. ¿Ya? Reduce no lo van a ver mucho, a pesar de que Reduce se usa mucho, porque Pur es un paquete muy optimizado, que tiene muchas prestaciones, que corre muy bien. ¿Ya? Entonces, doCall es lo mismo, pero tiene los argumentos invertidos y esto es rbase. Y eso lo guardamos en idata 0. Ahí está. Ya, lo que viene ahora es que vamos a cambiar los nombres, los códigos de acá. Hay unos códigos, de hecho, sí, miren, hay unos códigos que están medio raros, que yo no sé genética, pero hay unos genes que vienen dice par, no sé por qué. Mira. Si yo le aplico row names, esto es porque hay que hacer un filtro. Hay que hacer un filtro y ese filtro row names. Ahí están todos. Y hay unos unas cuestiones que si yo que no es el código puro,
Eh, no. Eso. Hay unos genes que tienen esto. Eso. ¿Alguien sabe qué significa eso? Yo me acuerdo que lo leí, pero no lo entendí. ¿Ya? Eso los vamos a sacar. ¿Ya? ¿Nadie sabe? Yo no sé nada de inmunología, nada de genética. ¿Ya? No sé nada en realidad. Entonces, esto lo vamos a sacar. Y lo vamos a sacar con CREP. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, Vamos a, en el objeto iData, recuerden que estos son row names, ¿ya? Cuando yo uso la indexación de cualquier estructura con paréntesis de corchete, eh, como está acá, ¿ya? Significa, de nuevo, que yo si pongo un booleano en el primer campo voy a filtrar las filas, ¿ya? Entonces voy a generar aquí, puede ser un booleano, y en el caso de row names, yo también podría poner el nombre de la fila que quiero ver. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Esto es rbase, ¿ya? Yo puedo tomar aquí esta fila, yo puedo poner este nombre acá, y puedo extraer con el nombre, con un string, extraer la fila completa, ¿ya? Utilizando el nombre. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es extraer solamente los elementos que terminen con números, ¿ya? Eso significa cualquier carácter, cualquier número uno o más al final. Significa el dólar, significa al final. Entonces eso me va a filtrar esto, porque esto no termina en número, termina en letra, ¿ya? Entonces lo aplico y ahora voy a chequear eh, lo que filtró, y es esto. ¿Y cómo lo chequeo? Eh, Digo, eh, todos los row names originales que están en los row names nuevos y lo niego. Ya, eso tarea, si no lo entienden, lo van a tener que entender después, tal en la casa, no sé que no es tarea para la casa, pero algo después lo reflexionan, ¿ya? La cuestión es que esto me muestra lo que filtró, ¿ya? Eh, Siguiente paso. Eh, Quiero generar solamente los códigos. O sea, ya lo ejecuté todo. Ah, ya. No quiero lo que viene después del punto. Eh, ya lo cambié. Si se dan cuenta acá arriba, lo que había antes, tenía el punto. Ya creo que esto es la versión en la cual va el ensemble ID. ¿Ya? Entonces le voy a sacar la versión. Y eso se lo saqué con la función substring. Lo que hace substring, yo le paso esto y le estoy diciendo que solamente me devuelva lo que está entre el primer carácter y el quinceavo. ¿Ya? Entonces, eso si yo los cuento, aquí está el 1 hasta el 15 y me deja fuera lo que viene después del punto. ¿Ya? Podría haber usado expresiones regulares, pero no la usé. Ahí está, substring. Y me deja, el iData me deja con los row names sin la versión, me deja los row names limpios. ¿Ya?
Entonces ya, vamos bien, porque miren, tenemos los genes son 58.000, ¿ya? Y tenemos, le cambiamos, le pusimos a los nombres de las columnas, le pusimos los mismos nombres que tenían las filas en el sample info. ¿Ya? Están ahí. Recuerden que sample info era esto, y aquí tenía los 3 resting y los 3 interferón, los extraje así, ¿ya? Y le forcé que los nombres de las columnas del IDATA fueran esos, ¿ya? Recuerden que las dimensiones siempre se invierten, entonces queda así. Entonces ahí queda mis genes, y me queda lo más importante, es que me quedan los nombres de las columnas del IDATA, me quedan igual a los nombres de la sample info, ¿ya? Tienen que coincidir siempre los nombres de estas columnas y los nombres de las filas de sample info. Y ahí están coincidiendo, ¿ya? Ahí. Ya coinciden estas filas, su nombre de fila coincide con estos nombres de columna. ¿Ya? Eso tiene que ser así. Nos queda, ya nos queda poco para, estamos llegando al final, porque ¿cuál es vamos, resumiendo, lo que estamos haciendo es, lo que hicimos hasta ahora fue bajar un set de datos de RNA-seq, subseteamos o hicimos un subconjunto de las muestras, le cambiamos los nombres, y generamos un objeto IDATA que tiene los datos de expresión, que son los conteos, que son 58.000 genes, y generamos un objeto sample info, que tiene metadata de las muestras. ¿Ya? Y esos dos objetos son necesarios para poder hacer el análisis de expresión diferencial. Pero vamos a hacer otro filtro. Vamos a filtrar, porque puede ser que hayan genes que tengan todos cero. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer acá. ¿Ya? Y data, voy a filtrar, voy a sacar el promedio de raw means de cada una de estas filas y voy a filtrar solamente las que son mayores que 1. Entonces aquí van a quedar, esto es un booleano de 58.000 elementos, donde todos los mayores que 1, todos los que promedian mayores que 1, van a ser true. Lo aplico. De hecho, ahí se dan cuenta que habían muchos que tenían 0. ¿Ya? Entonces, después les dije, ¿sabes qué? Quiero que solamente me conserven los que promedian a lo largo de la fila mayor a 1. Entonces ahí me quedaron como más pobladas, la matriz me quedó más densa. Sí, eso es, algebraicamente hablando, una matriz más densa. Entonces ese fue otro filtro. Ya, eso no cambió nada. ¿Por qué? Porque lo único importante aquí entre sample info y el expression data es que las columnas sean las mismas, o sea, que las columnas del iData sean las mismas filas que sample info. Por lo tanto, eso me da libertad para poder filtrar genes, ¿ya? Porque yo puedo jugar con los genes, filtrarlos, cortarlos, sacarlos. Lo único importante es que estos nombres coincidan con los nombres de las filas del otro objeto. Y ahora, para hacerlo un poquito más liviano, porque aquí son 19.000 filas, vamos a escoger 5.000 al azar, 5.000 genes al azar, ¿ya? Para que se aliviane un poco la carga. Y de hecho, por eso que quizás los resultados no son tan bonitos. Cuando los veamos, les voy a mostrar que hay que relajar harto la estadística para que nos den grupos enriquecidos. Y eso es porque, claro, escogimos solamente 5.000 de los 19.000. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto del SID en realidad es para que sea replicable todo lo que es aleatorio. Y aquí, de nuevo, y data, aquí le voy a subsetear una muestra de 5.000, ¿ya? Así, esto genera 5.000 números aleatorios, ¿ya? Entonces eso va, como cuando recibe un número, selecciona la fila que corresponde a ese índice. Entonces, entonces ahora si yo miro esto, tengo una nueva data frame que está como shuffle, se barajó, ¿ya? Se escogieron y se barajaron. Entonces ahí tengo 5.000 genes.
Y por último, voy a convertir esto es una data frame, la voy a convertir en una matriz con as matrix. Entonces me va a quedar así. ¿Ya? Que es lo que necesita después el algoritmo para poder hacer el análisis de expresión diferencial. Y las dimensiones de la matriz son 5000 por 6, ¿ya? 5000 genes por 6 condiciones. Ya, entonces ahí tenemos nuestro proceso, estamos listos ya para poder aplicar, para poder hacer análisis. Entonces ustedes ya han visto con la clase anterior, con esta clase y de hecho con el curso anterior de metaanálisis ya han visto tres formas distintas de bajar datos, de procesar datos y de armar, de dejar listos los datos para que entren a un análisis de expresión diferencial, ¿ya? Y más encima ahora vamos a hacer expresión diferencial, lo vamos a hacer de una manera súper compacta y vamos a pasar al análisis de factores transcripcionales, que es lo más interesante. Todavía no hay break, todavía no. Entonces, ya, primer paso. Esto está en una página que se las tengo que compartir. ¿Ya? De hecho, si buscan el paquete que tomamos al comienzo, que se llama el Rec Enrich, y buscan tutorial, van a llegar al tutorial donde me basé esto, que en realidad tomé la última parte del tutorial. Pero ahí lo explica muy en detalle todo lo que es. Ya, ya entonces, como les dije, vamos a hacer este análisis que hace minería de factores transcripcionales. ¿Ya? Busca los factores transcripcionales que estén presentes en tu gene, en este caso son 5000. No, todavía no, son menos porque todavía no se van a análisis de expresión diferencial. Que van a ser, no sé, 500, ¿ya? Por ejemplo. Va a buscar factores transcripcionales, ¿ya? Y no solamente eso, sino que va a hacer una inferencia de cuáles pueden ser los targets para esos factores transcripcionales. Entonces, lo que necesita sí o sí es una lista de factores transcripcionales con la misma nomenclatura, el mismo código que tienen tus genes en los datos. Si vais a usar Ensemble ID, tiene que ser Ensemble ID. Que depende, si usáis en 3ID, tiene que ser en 3ID. Entonces aquí nosotros tenemos listos nuestros genes con código Ensemble Gene ID, ¿ya? Entonces, este paquete, si tú haces data TFs de Transcriptional Factors, te va a traer al ambiente una lista de factores transcripcionales de humano, ¿ya? La lista de humano viene como implementada porque es la típica base de datos que uno usa. Pero aquí yo les paso unas páginas acá donde ustedes pueden encontrar factores transcripcionales. Por ejemplo, aquí van a encontrar de ratón, de levadura y de mosca, ¿ya? Pero da lo mismo donde las saques. Lo importante es que tú tienes que tener una lista de factores transcripcionales. Entonces lo voy a llamar como data TF. Esto va a importar un elemento que sale acá al lado, TFs. Y si yo lo muestreo ese elemento, le aplico un sample, ya es una data frame que tiene códigos gene ensemble, tiene el nombre del gen, o sea, tiene el gene ensemble en el nombre de la fila y lo tiene aquí como TF, ¿ya? Entonces te baja una base de datos, ¿ya? De este tipo. De hecho, ¿cuánto mide? Esto es una muestra. Son 1700 factores transcripcionales de humanos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Sí, 1712. ¿Esto por qué? Es porque esto es lo que se sabe. ¿Ya? Esto es una base de datos estructurada. O sea, esta base de datos dice que hasta el momento, hasta hoy día, hay 1712 factores transcripcionales identificados para humanos.
¿ya? Y eso mismo lo voy a poder encontrar en ratón, ¿ya? Y creo que para todas las especies de modelos está súper caracterizado. Y ya, también podéis, obviamente, tener tu propia lista, ¿ya? Y no están repetidos, ¿cierto? No, no están repetidos, ¿ya? Son 1712 factores transcripcionales. Probablemente no está tan actualizado porque esta base de datos viene dentro del paquete. No estamos haciendo una descarga actualizada, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay, ¿ya? Y eso, esta va a ser la base contra la cual vamos a comparar nuestros genes diferencialmente expresados para ver si dentro de nuestros genes hay algún factor transcripcional, ¿ya? De hecho, aquí le dicen reguladores, porque no solamente son factores. Dice aquí transcription cofactor a transcription, son cofactores y factores. Entonces le dicen como general reguladores. Ya, ¿qué es lo primero? Eh, ok, ya, y aquí vamos a hacer los primeros análisis, los vamos a dejar corriendo y vamos a hacer el break. Entonces, primero tenemos que crear un objeto de tipo como el expression set, ¿ya? Como el que hicimos la semana pasada, que son estos objetos tipo S4, técnicamente así se llaman, ¿ya? Eh, el objeto tipo S4, ¿ya? Donde yo tengo que ir rellenando campos que todos tienen que cumplir ciertos requisitos y el objeto detecta los campos y todo tiene que ser compatible, ¿ya? ¿Y este objeto qué recibe? Recibe la matriz de expresión que yo creé arriba, ¿ya? Por eso todo el trabajo que hicimos. Recibe la sample info que también hicimos arriba, por eso todo el trabajo que hicimos, ¿ya? Recibe los factores transcripcionales que están acá, ya que son 1712, la lista. No recibe la data frame, recibe la lista, ¿ya? O sea, el vector, que por eso hice esto, ¿ya? Después también recibe como string el método de análisis de expresión diferencial que quiere usar. Aquí vamos a usar el dissect2, que ya lo hemos usado antes, pero ya también podría usar lima, o también podría usar HR, que son los típicos paquetes de análisis de expresión diferencial, pero aquí vamos a usar el dissect2, porque lima creo que te pide más parámetros. O sea, el método que pongas acá va a cambiar también las especificaciones que vienen, y eso hay que tener cuidado, pues hay que leer bien la ayuda, la documentación, ¿ya? Después viene el diseño, que te pide la columna donde tú pones donde tienes las categorías que quieres comparar. Aquí es treatment, ¿ya? Recuerden que más arriba, más arriba. Treatment, acá está. ¿Lo ven? Entonces, aquí están las categorías que yo quiero comparar, ¿ya? Reduce, no sé lo que es. No sé por qué es reduce. eh, no sé. No sé lo que es, no sé si el intercepto de algo, esto es porque es algo típico, es algo del método. En Lima, por ejemplo, no se usa reduce, pero filo. Ya lo pueden ver en la documentación. Después viene el método para la reconstrucción de la red regulatoria, ¿ya? Eh, porque esto tiene tres pasos, ¿ya? Tiene el análisis de expresión diferencial, después viene la reconstrucción de la red, que es la infiere, ¿ya? Infiere estadísticamente si ese factor que tú estás detectando influye significativamente sobre algún grupo de genes que tú también estás detectando, ¿ya? Y eso lo hace con inferencia de redes, ¿ya? Entonces eso es la Network Construction. El método se llama Cohen y vamos a ver otro después. Y después de eso, el último paso es el test de enriquecimiento. O sea, no solamente vamos a detectar estadísticamente cuáles son los factores transcripcionales que estarían haciendo algún efecto sobre tus datos, sino que también vamos a ver cuáles son los factores transcripcionales enriquecidos en tus datos, ¿ya? Lo que estarían provocando el mayor efecto, ¿ya? Y después, al final, el cuarto paso, de hecho, si tiene un cuarto paso, vamos a mezclar, viene con una función que mezcla los resultados de expresión diferencial, mezcla
la estructura de la red y el enriquecimiento los mezcla para hacer un score por factor transcripcional, ¿ya? Para determinar cuál es el factor transcripcional que estaría mejor escoreado, que tendría mayor score, tomando en cuenta su expresión, ¿ya? Cómo se expresa, la red donde está metido y el enriquecimiento, ¿ya? Entonces, te da como todo, te da así como un top 10, entre comillas, de los factores transcripcionales que más influencia tendrían en el perfil transcriptómico, en la respuesta transcriptómica que tú estás viendo. Entonces yo construyo este objeto. Y este paquete no es el único que hace esto. Hay más paquetes que se dedican al análisis de reconstrucción de redes de factores transcripcionales y de enriquecimiento. Ya no es el único. Es algo que no es así. No estamos viendo una cosa rara, sino que es algo que se usa. ¿Ya? Hay más paquetes que hacen esto. Pero este es el más nuevo que encontré. Ya, entonces aquí viene la magia de esta cuestión, que tú mágicamente vamos a meter este objeto que se llama así, tanto, base. Este objeto lo vamos a introducir en esta función, y esta función va a ser el análisis de expresión diferencial, tomando en cuenta todos los parámetros que están acá. Y va a arrojar acá el resultado en un nuevo objeto. O sea, va a crear otro objeto de este tipo, lo va a actualizar, pero con los resultados de expresión diferencial. Y este objeto podemos interrogarlo y preguntarle results differentially express analysis, expression analysis, para verlo. Entonces, con esta función hago el análisis de expresión y se me crea el mismo objeto actualizado. Eso es importante. No es que salga el análisis de expresión diferencial solo, sino que conserva la estructura que había, pero le pone un slot nuevo que tiene los resultados de expresión diferencial. Y eso se pueden acceder con esta cuestión. Después, ya todavía no lo ejecuto porque lo vamos a dejar corriendo. Voy a usar el objeto actualizado, que es este, y lo voy a meter en esta función, que es, que es la que hace la inferencia de la red de regulación, y se va a guardar en este objeto, que es un objeto actualizado, y que se interroga con esta función, que nos muestra cuál es la red que infirió. Y voy a dejar corriendo estos dos, así, y este va a quedar pendiente. No, lo hizo al tiro. Maravilloso. ¿Ven lo rápido que es? Ahí tenemos el análisis de presión diferencial. Ken, p-value y las veces de cambio. Este se va a demorar más. Ya. Lo voy a dejar ahí. Y volvemos a las 12. Un cuarto para la una, más o menos. Yo les aviso, un cuarto para la una. Ya. Ya, entonces lo último que hicimos fue el análisis de expresión diferencial y también el análisis de expresión diferencial y también la inferencia de la red de regulaciones. De hecho, hay una función que extrae los resultados y esta red, ¿qué es lo que tiene? Tiene aquí set, contiene los reguladores, ¿ya? Que encontró, si se dan cuenta, están repetidos. Y aquí en element tiene cuál sería un probable target de ese regulador, ¿ya? Y esto es la fuerza de la interacción, por decirlo así, el weight. Entonces este sería como un nodo central, ¿ya? Y estos serían distintos nodos que estarían conectados a esto, que serían targets. Y esto sería la fuerza de esa conexión o cuán significativo. No es cuán significativo, el weight es el peso, la fuerza de esa conexión. Y tenemos 37.000 elementos. En realidad, estos 37.000 son menos factores transcripcionales porque están repetidos. O sea, corresponderían a 37.000 probables genes targets. ¿Ya? Estos genes targets pueden estar repetidos. ¿Ya? Vamos a condensar esta información.
Ya, pero vamos a explorar un poco más lo que obtuvimos con el objeto, con este objeto, Network, Object Network. Entonces, eh, quiero que veamos el primer objeto. Esto uno los puede explorar porque tiene muchos slots y eso. Puedo acceder a todos los reguladores y puedo ver la estructura. Y se acuerdan que todos los reguladores al comienzo, todos los candidatos, o sea, nosotros comparamos contra 1712 reguladores posibles. Eh, y al final, nosotros al final nos quedamos con, aquí puedo extraer los reguladores que encontramos, ¿ya? Regulators found, ¿ya? Y voy a ver la estructura de regulators found y encontramos 200. No es poco, son hartos, ¿ya? O sea, fuimos capaces dentro de una muestra que de hecho no eran todos los genes, eran 5000 genes escogidos al azar, encontramos que habían 201 reguladores y que no solamente los encontramos, sino que están asociados a posibles targets, ¿ya? Y yo puedo verificar que los encontrados están dentro de la base de datos original con un in, y voy a ver que efectivamente están todos acá, ¿ya? Entonces tenemos 201 factores transcripcionales que están dentro de nuestra lista y que han sido inferidos como muy probable como reguladores, los cuales dentro del mismo set de genes que tengo yo hay targets de esos reguladores. Eh, Aquí voy a repetir el análisis de la inferencia de la red de regulación utilizando multicore y otro método que es más pesado, que está basado en Random Forest. Aquí tengo una instrucción, esto es para las máquinas que no son Windows, usan esto, y para las máquinas que son Windows deberían usar este parámetro que está acá, este otro. Entonces, repito la función le doy el objeto que está al comienzo, pero le cambio el network construction por este parámetro, o sea, grn, que significa, no me acuerdo, gradient, no me acuerdo. Le paso el paralelismo. Aquí mi computador tiene 16 núcleos, pero aquí le di 8, ¿ya? Le doy una semilla para que sea replicable. Aquí si tu computador tiene 4 núcleos, le tienes que poner 4. Y le doy el mínimo que tiene que ver con la capacidad que tiene para retener distintos reguladores. Pues dice que the lower the mean is, the less edges and potential less regulators are retained. ¿Ya? Entonces aquí se repite el análisis, ¿ya? Pero con otro método y lo guarda en otro objeto. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar el resultado con este otro. De hecho, este análisis se demora más. Deberíamos dejar corriendo este. Eh, ¿Alguien está corriendo? ¿Ya va en esta parte del notebook? O sea, ¿alguien va? ¿Ya está al día? ¿Me alcanzó en el código? ¿Alguien lo puede confirmar? ¿O están todos atrasados? ¿O nadie está corriendo nada? ¿Alguien está en esta parte? Ah, ya. Para Windows es el que está comentado. Para los no Windows está activado. Ahí dice non-Windows esto. Y para Windows ese. No te funciona el Regenrich. Ya, eso es un problema en la instalación. Vamos a tener que dejarlo pendiente con mano. Ya, quiero saber si a alguien le ha funcionado, le han corrido las funciones del Regenrich. ¿Sí? Ya. Entonces las preguntas ahí con Manu después porque el Regenrich puede fallar. Todo con Manu. Entonces, veamos los resultados. Aquí. Ya. Tenemos de nuevo esta estructura, pero está más desordenada, de hecho. Está distinta porque, claro, está distinta.
que aquí venía set element 29. Está al revés. Bueno. Sí, falla hartas veces. Parece que es bien complicado el Ryan Rich. Ya, por último, vamos a hacer, para confirmar cuáles son, porque aquí está dado vuelta, pero si ustedes quieren confirmar cuáles son los factores transcripcionales y cuáles son los genes target, simplemente hagan esto que como lo que hice acá arriba, un in, ¿ya? El regulators found de algún set que tú quieras verificar que esté dentro de la lista de los reguladores. Y así tú puedes verificar si lo que estáis viendo son reguladores o son target, ¿ya? Que parece que está dado vuelta. Ya, pues entonces ahora viene la penúltima parte, que es el enrichment analysis, que le vamos a aplicar, vamos a ver, no solamente aquí detectamos 201 factores transcripcionales que están presentes, pero ahora queremos hacer un estudio, el test estadístico de ver cuáles son los más representados, ¿ya? Entonces, para eso hago esta, y aquí puedo ver los resultados. Y aquí están los resultados. Por ejemplo, aquí tengo un factor transcripcional, la razón de genes que regula, ¿ya? Dentro del set, bueno, son 308 diferencialmente expresados. Y este factor transcripcional los regula casi todo, ¿ya? Y aquí te da también la lista de los targets. Aquí, está cortada así, ¿ya? Y el tamaño de los targets que tiene cada factor transcripcional. Entonces esto te da la estadística y en este caso sería vamos a cambiar los nombres en un momento, sería este que termina en 227, puede ser que a algunos les cambie, porque esto es probabilístico, ¿ya? Pero en general la estructura del top 3 nunca va a cambiar, ¿ya? Pero aquí es bien robusto porque este tiene harto. Entonces tenemos nuestros factores enriquecidos, o sea, no solamente tenemos la estructura de la red inferida, sino que tenemos un orden de enriquecimiento de acuerdo al factor y sus targets. Y yo también podría, y vamos a explorar esto, voy a extraer los resultados y los voy a guardar en EnrichFet. Es para extraerlo como data frame, porque recién cuando uno aplica esta función, esta no te da una data frame, te da un objeto distinto. ¿Ya? Entonces, para poder manipularlo, tenemos que hacer una extracción con slot, extraer el resultado, aplicar otra cosa, y ahí recién podemos verlo como data frame, que es el Real Enrich FET. FET es el feature test que estamos usando. ¿Ya? Entonces, aquí está, tenemos nuestra cuestión, y vamos a verificar que los ID que tengo acá corresponden a factores. Entonces, extraigo los ID, hago una prueba con in, y le pregunto si están dentro de los reguladores, y todo es true. O sea, todos son factores transcripcionales que estaban en la lista inicial. ¿Ya? Ahí están. Aquí voy a hacer también me da la opción de... esto no está bien. El enrich. Ya. Aquí lo voy a hacer con otro test. Aquí usé por defecto, aquí voy a usar el GCA, que es por grupos de genes, que sea que toma en consideración no solamente genes por individuales, sino que grupos de genes. Y hago lo mismo. Extraigo la información y genero una data frame. Y por grupos de genes, esto, busquen en internet qué significa los métodos GSEA, ya para que lo entiendan mejor. Y aquí me da otro test de enriquecimiento, ¿ya? O sea, otro grupo de enriquecimiento. Tiene otro orden y probablemente cambie el orden, más que nada, y la cantidad. Y aquí al final te dice el leading edge sería los genes, ¿ya? Entonces, esta cuestión, los Gene Set Enrichment Analysis, GSEA, es un tipo de método distinto al normal, ¿ya? Que se basa en grupos y no en genes individuales. Y ahora vamos a comparar los resultados del FET y del GSA. Y si se dan cuenta,
el GSA encuentra más genes, estos están como pareados, ¿ya? Está como desordenado, es solamente para verlo. Si se dan cuenta aquí el GCA encuentran más, ¿ya? Genes enriquecidos, factores transcripcionales enriquecidos, y en distinto orden, ¿ya? Si se dan cuenta, cambia el orden y cambia la cantidad, ¿ya? Entonces los resultados son sustancialmente diferentes si tú usas un feature test para individual o utilizas el método GCA. Probablemente, claro, el GCA siempre se dice que es mucho más robusto, que detecta más cosas, ¿ya? Pero yo recomiendo siempre hacer todo, hagan todo, ¿ya? Entonces ahí tienes tu comparación. Lo importante es que este es subconjunto de este, estoy casi seguro, ¿ya? Entonces digamos que este se enriquece más. El grupo de GCA es un grupo mucho más enriquecido. ¿Ya? Entonces yo seguiría con los resultados de GCA. Eh, y por último, yo les decía que hasta ahora uno hace análisis de expresión diferencial. Para eso, este paquete Regenrich empaqueta, ya viene listo viene todo empaquetado. Entonces tú le decís si quiero usar Lima, quiero usar HR o quiero usar Dissect2. ¿Ya? De ahí te actualiza un objeto, de ese objeto tú le pides que infiera una red de regulación, infiera la red de regulación y después te hace un análisis de enriquecimiento de los reguladores enriquecidos. Pero, ¿cómo puede ser que la importancia, por ejemplo, que en la tabla de expresión diferencial, tu gran resultado sea, por ejemplo, un cutoff de hay un gen que cambia, tiene mucho fold change, tiene un p-value muy chico, después tienes en la red de inferida, puedes tener que tenga reguladores que tienen muchos targets, pero después en el enriquecimiento tienes otro que está enriquecido, que no es el que tiene más targets, entonces puede cambiar, y eso no, entre lo diferencialmente significativo versus lo inferido versus lo enriquecido cambia, puede cambiar. Entonces, el paquete Regenrich te da la opción de hacer un score, ¿ya? Que junta las tres measures que estáis haciendo y te da un ranking. Y eso es lo que hace esto. Entonces, si vemos el resultado del score, te da un resultado, ya te ordena por importancia, te da que este es el más importante y te da como los scores que tiene respecto a expresión diferencial, respecto a enriquecimiento, a fold change y el score final, ¿ya? Entonces en realidad aquí hay dos datos de expresión de que tienen que ver con la expresión diferencial, que es el DEA y el fold change, y el score del enrich, que realmente el enrich eh, implica información de la red. Entonces está incluida la red ahí, en este enrich. Está incluida ya la red inferida. Entonces aquí está toda la información, está contenida en este score final, ¿ya? Y aquí dice que este es el que la lleva, este regulador, ¿ya? Pero vamos a hacer lo mismo con el GCA, con los resultados, los resultados del FET. Voy a ver lo del GCA. Que eran más, ¿se acuerdan que eran más? Y estaban en otro orden. Ahí están. Esto es GCA. Y esto era el FET. Ahí están. Y este es el otro. Y si se dan cuenta, acá hay otro candidato. ¿Ya? Entonces, es distinto. ¿Ya? El rank score basándose en un feature test y basándose en un GCA te da resultados distintos, pero están intersectados. O sea, hay genes en común, que eso es lo importante. ¿Ya? De hecho, aquí el primero para el GCA que termina en 520 está acá. Aquí. Está en tercer lugar acá. O sea, el que es primero para el GCA está en tercer lugar en el otro. Ya, entonces, realmente hay un cambio en las posiciones, pero tú te podrías quedar, por ejemplo, el top 10, cruzar el top 10 de ambos y quedarte con eso, como los reguladores maestros de la respuesta transcripcional que estáis viendo. Y por último, en esta parte, el mismo paquete,
viene con una cuestión para visualizar, ¿ya? Que te permite ver a lo largo de las distintas muestras, de los distintos GCM, cómo cambian los genes target de los reguladores. Entonces yo aquí voy a poner este regulador, regulador, y le voy a poner la estructura de rank score. Y le voy a decir que me muestre cómo los targets de este regulador cambian a lo largo de las muestras. Y te da esta maravillosa figura, ¿ya? Donde en amarillo está el score, me parece. No, el promedio, no sé lo que está en amarillo. Pero la cuestión es que así cambia todos los genes que son los targets inferidos para este regulador que está acá arriba, así cambian. Si se dan cuenta, hay una tendencia a que los genes en resting pareciera ser que los targets están arriba y que cuando son expuestos al interferón, pareciera que los targets de este regulador bajan. ¿Ya? Es como para ver el comportamiento a lo largo de las muestras. ¿Ya? Y aquí tengo otro. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver algunas cosas interesantes, como unos bias. Por ejemplo, esto está como que la muestra 1 y 2 se ve que los targets están expresándose a un alto nivel, y una vez que se hace en las condiciones de interferón, bajan en la muestra 1 y 2, pero como que la muestra 3 hay un problema, ¿cierto? Como que la muestra 3 aquí ya está bajo, aquí está más bajo, entonces también te sirve como para ver algún bias, que la muestra 3 es como rara, ¿ya? A pesar de que la tendencia se mantiene, ¿cachai? De que todo baja, ¿ya? Entonces aquí uno puede, de hecho todo baja porque el fold change es negativo. Sería entretenido, eh, ver uno que suba, para tener como bueno, tarea, podrían buscar alguno que en vez de bajar, suba, ¿ya? Porque probablemente aquí, eso lo van a ver aquí con el fold change, aquí todos son rojos, todos son negativos, pero si ustedes buscan más abajo en la estructura, voy a poner tail, a ver qué pasa. No, parece que todos bajan. Eso puede ser porque, claro, muestreamos una parte nomás de las cosas, no muestreamos todo. A ver, acá hay uno que sube, parece. A ver si puedo ver algo hermoso. Probablemente tiene pocos targets. No, no sube. No se ve que suba. Está raro. Bueno, esto probablemente hay que saber interpretarlo mejor, como yo lo estoy interpretando así como al vuelo. Es muy poco. Ok. No es como yo esperaba, y quizá esto necesita mucho más interpretación de la que estoy dándole ahora. Ah, pero es que esto estaba aquí. Bueno, este no sube, pero bueno, no sé. Ya, ahí tienen que leer la documentación o tratar de ver otro ejemplo, pero aquí hay algo que no me está calzando. Ya, entonces aquí se puede ver la tendencia de los genes target a lo largo de todas las muestras que son reguladas por algún factor transcripcional. Recuerden que esto es solamente, no es determinista, ¿ya? O sea, esto son inferencias estadísticas, entonces no quiere decir que esto sea la verdad absoluta, sino que te da una guía para poder dar algunas explicaciones, porque tú después podrías ir a la literatura y confirmar que efectivamente este factor está regulando esto o con algún experimento. Entonces esto más es una guía para poder hacer confirmaciones después de tipo validarlo con literatura o validarlo en el laboratorio, ¿ya? Lo ideal es validarlo con literatura, porque así validaría, por ejemplo, muchas cosas que podría estar viendo. Eh,
Y vamos a hacer, quiero solamente recordarles que ahora ya tenemos los factores transcripcionales, por ejemplo los FET, que están acá. Uno puede también, aparte de este análisis que hicimos arriba, uno también podría hacer análisis de enriquecimiento, por ejemplo, en Keg. ¿Ya? Entonces aquí les recuerdo que Keg tiene todas estas bases de datos para consultar. ¿Ya? Entonces voy a cambiar los nombres. Esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada. Vamos a transformar en 3ID. ¿Ya? Aquí tengo el symbol que tenía antes, ahora tengo el en 3ID y aproveché de sacar el símbolo para saber lo que era. ¿Ya? Y vamos a hacer un enrich gene ontology, a ver qué pasa. Solamente de los factores transcripcionales. ¿Ya? Que detectamos todos. ¿Ya? Recuerden que esto es exposición a interferón. Y, o sea, macrófagos, monocitos expuestos a macrófagos que fueron preactivados con interferón gamma. ¿Ya? Y si yo, al meter los factores transcripcionales que encontramos significativamente representados, eso es importante, encontramos estos biological processes, ¿ya? Que están ligados, no sé, señalización, modificación de histona, tiene sentido, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es extraer todos los genes regulados por un factor transcripcional. ¿Ya? Esto fue todos los factores transcripcionales. Voy a poner acá eso. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar los targets por separado. ¿Ya? Entonces lo que hace este código es extraer, después te lo pueden revisar, es extraer los genes. Por ejemplo, voy a ir al... ¿por qué tengo esto acá? Estoy creando... Ah, eso. Tengo que crear una tabla que tiene todo, ¿ya? Tiene todos los factores con todo, con la empresa ID, el símbolo y el ensemble, y la información estadística. Y de aquí voy a extraer el primero, que se llama POU2F2. De hecho, me dio otro. Antes ya había dado otro. Le voy a bautizar así. Lo extraigo y extraigo los genes que regula el POU, que son esos. ¿Ya? Hice una extracción de la columna y después usé una cuestión que se llama string split para separar todo lo que estaba ahí. Y ahí extraigo todos los targets del POU. De hecho se llama POU, no sé por qué aquí le puse... Yo tenía otro candidato antes. A ustedes les puede cambiar, eso es importante. Yo lo voy a dejar acá. Probablemente es porque la seed, en una parte no le puse bien la seed, entonces cambia el resultado. O sea, cambia el orden, no es que todo cambie tanto el resultado, pero cambia el orden de las cosas que encontraste. Entonces, hago la extracción y va encima, al final, me quedo con una sola data frame que tiene todos los targets, ¿ya? Del POU. ¿Ya? Los tienen en symbol, en 3ID y en symbol. Y estudiemos ahora qué pasa si yo le meto ahora acá, hago un enriquecimiento de Gene Ontology, pero solamente para los targets del POU. ¿Ya? Entonces, esto sería la pregunta más fina. O sea, la anterior era cuál sería la ontología enriquecida en todos los factores transcripcionales, y aquí son las ontologías enriquecidas, pero en los targets de un solo factor transcripcional. ¿Ya? Veamos.
Entonces esto de alguna forma como que va a revelar la función del factor, ¿ya? Y entonces todos los targets, estas serían las ontologías enriquecidas en los targets del factor transcripcional o F2. ¿Ya? Entonces aquí me dice que es muy probable, recuerden que esto solamente es estadística, ¿ya? Pero que la estadística te dice que estaría regulando viral life cycle, respuesta a estrés químico, respuesta apoptótica, regulación de apoptosis y cosas así. ¿Ya? Yo le pregunté solo por BP, ontología BP. Puedo cambiarla a molecular function. A ver, función molecular. Ya, aquí tengo funciones moleculares, ya, que están asociadas solamente a los targets. Entonces estoy analizando un módulo, entre comillas, ya, que está asociado a un solo factor que encontré. Entonces aquí yo debería ver cosas más o menos relacionadas. ¿Ya? Y también hay otra opción que te dan estas funciones que yo no la clarifiqué antes, pero aquí, por ejemplo, cuando yo hago el análisis del enriquecimiento el Rich Go, en Rich Go, yo le doy la base de datos contra la cual tiene que comparar, que es todo humano. Pero yo también le puedo dar un universo, o sea, como que acotar el background que vaya a comparar. Aquí está comparando contra todo humano. Entonces aquí puedo usar el universo y el universo es todo el ORNA de la expresión, de la matriz de expresión. ¿Ya? Que sería no contra todo la base de datos humano, sino que solamente contra el transcriptoma. ¿Ya? Es para que sepan que uno también puede poner universe, extraigo el universe, hice los cambios, ¿cierto? Y tengo esta matriz que se llama All RNA faltó ahí, Ensemble en 3ID, entonces esto tiene 4000, ¿ya? Se redujo, eran 5000, ahora son 4000, porque probablemente no todas tenían en 3ID ni todos tenían symbol. Entonces me quedé solamente con el transcriptoma anotado para el 3ID y symbol. Y esto lo uso como universo. Entonces puedo volver a repetir esto. POW, pero el POW va a quedar versus contra un universo. El nombre, cambiando el nombre. Ya. Entonces, corremos esto de nuevo. El Rich Go, pero aquí hay un parámetro que dice universe. Y ahí le pasé el transcriptoma. Entonces va a tomar solamente el transcriptoma como base de comparación. Uh-huh. Entonces aquí ustedes pueden jugar con lo que quieran. Y tenemos ahora, es parecido. De hecho, la primera tiene más sentido, porque te salen citoquina, locomoción, migración, citoquina. Entonces es altamente recomendable poner un universo, ¿ya? Y que ese universo sea, en este caso es el transcriptoma. Si es proteómica, va a ser todo el proteoma, o sea, es la base de donde partió todo el análisis de expresión diferencial, ¿ya? Tiene más sentido. Si la gente que trabaja en inmunología me puede decir que esto tiene más sentido que lo anterior, ¿ya? Especialmente porque tiene citoquinas y tiene movilidad. En cambio, el anterior, no sé, aquí está. Igual tiene más sentido, pero un poco más ambiguo. Bueno, ahí la gente que sabe biología verá qué es lo que es. Ya, otra alternativa es la que ya habíamos visto antes, que era preguntarle por los módulos de qué, ¿ya? Hacer un enriquecimiento, pero no de términos, sino ver cuáles son los módulos de qué que están enriquecidos. Esto podría automatizarse, obviamente. Ya, no tuve tiempo para hacerlo más bonito. Veamos entonces.
según los módulos de Keck que están enriquecidos, serían estos módulos, que los módulos de Keck son como mecanismos confinados de rutas, ya de mecanismos de rutas que están conectadas físicamente, ya, como, con reacciones. Y eso está. No sé, para mí no tiene mucho, no me da mucha información inmunológica. También, les recuerdo, podemos preguntar en la base de Reactome, o sea, de Reactome, utilizando la función Enrich Pathway de Reactome PA. Lo mismo, ¿ya? No, esto estaba mal. Y aquí tiene como más sentido. De hecho, aquí le da justo interferón. ¿Ven? Entonces, en este caso, eh, Reactome es súper sensible y encontró exactamente lo que estábamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Descubrió, básicamente, está diciendo explícitamente que el POU2F2 está asociado a rutas de interferón. Y más encima te dice interferón gamma. ¿Ya? Es verdad. Como que la bioinformática es verdad, increíble cuando uno ve que coinciden las cosas, es como maravilloso. Entonces, por lo menos aquí tenemos interferón y arriba tenía unos que hablaban de citoquina, ¿ya? Entonces, la recomendación, como siempre les digo, es hagan todo, prueben todo, hagan todo el data mining para poder extraer la información, ¿ya? Y después uno va curando, va a ir filtrando y va a ir llegando como a las cosas. Entonces, probablemente si estuviera en un laboratorio de inmunología, quisiera investigar este factor transcripcional. Y también, ¿esto qué es lo que es? Ah, esto es todo. Ahora para todos los reguladores. Como también desordenado un poco todo esto. Todos los reguladores. Y según Reactome, todos los reguladores en su conjunto tienen enriquecido funciones de acetilación, muy bien, cromatina, perfecto. O sea, tiene asociado cosas de tipo modificaciones de expresión génica, ¿ya? Y maravillosamente aquí sale interferón gamma. Reactome bastante bueno. Muy bien Reactome. Otra de las funciones que podemos ver es del paquete Dose, esto está en el libro que yo les compartí la semana pasada, el Dose, el Reactome PA y todas estas cuestiones. También puedo ver cuáles son términos asociados a enfermedades. Y me salen términos pero de enfermedades que estarían asociadas a los factores transcripcionales que encontré. ¿Ya? Ahí aparecen. Y también hay otro que es el Enrich DGN, que es asociado a redes de genes de enfermedades. ¿Ya? Esto está un poco más semántico, lo de abajo es más mecanístico. Y aquí lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Y aquí te da redes de regulación génica que está asociada a enfermedades. Y ahí tienes todo eso. ¿Ya? Entonces, estos dos, el DOSE es un paquete, todo lo que esté en DOSE te da información sobre enfermedades. ¿Ya? Entonces, si tú estás buscando la relación entre alguna respuesta transcripcional y alguna enfermedad, te va a servir esto, el DOSE. ¿Ya? Y es importante, el DOSE lo estamos usando para humanos. No sé si nunca no lo he usado para otra especie modelo, pero probablemente se puede. Pero, o si no, voy a tener que cambiar los ID de humano, cambiarlo los ID del animal modelo, cambiarlo a humano. ¿Ya? Entonces, DOSE para buscar enriquecimiento respecto a redes génicas de enfermedades o a semánticas de enfermedades. Y por último, la última herramienta que vamos a ver, después voy a ver en otro ejemplo que vamos a pasar rápido, pero la última herramienta es la comparación. En el libro sale como Biological Thing Comparison. ¿Ya? Esta herramienta lo que te permite hacer es, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, hasta arriba, es tomar un grupo de genes
y hacerle un estudio, ya sea de inferencia de red de regulación, o ver cuáles son los términos enriquecidos en la base de datos de Kega, en Gene Ontology, o en módulos, o en la base de datos de DOS de enfermedades. Eso lo podéis ver, ¿cierto? Podéis tirarle todos los factores transcripcionales que encontraste o los targets asociados a un solo factor. Pero lo que vamos a hacer ahora es extraer, vamos a extraer de manera separada los targets asociados a distintos factores transcripcionales. Y vamos a hacer una lista de 3 listas, ¿ya? De 3 vectores, ¿ya? Entonces, aquí los nombres probablemente están malos, ¿ya? Voy a poner aquí. No los voy a cambiar porque me demora mucho. Nombres. Malos. Pero aquí lo que voy a hacer entonces es seguir explorando este objeto y extraer los targets, pero el factor aquí, por ejemplo, era el RPM14. Entonces lo extraigo y genero una data frame que tiene todas las anotaciones para los targets de ese factor. Ya, hice eso. Después sigo avanzando y aquí era el factor, bueno, ven que no es tan malo. Este se llamaba claro, es tan malo, ¿cachai? El nombre que debería tener aquí, este como tag, debería ser el que sale acá, ¿ya? Eso lo tengo que arreglar. Este está bien, el bin1. Este está bien, este tag está bien. Manu, entonces tengo que arreglar estas cuestiones. Entonces voy a construir una lista que, de hecho, tengo que cambiar el POW también. POW2. Entonces hago una lista. Así funciona este algoritmo. Tengo que hacer una lista con todos los entres ID, ¿ya? Entonces esta lista, ¿cachai? Tengo factor transcripcional no sé cuánto, todos los entres ID de sus targets. Factor transcripcional, todos sus entres ID. Factor transcripcional y todos sus entres ID. Entonces, esta lista la habíamos analizado, repito, arriba habíamos analizado solamente o targets o factores transcripcionales. Ahora con la función que vamos a ver, que es comparación de distintas cosas, va a tomar esta lista y va a comparar los términos que están en esta lista contra los de esta lista y contra los de esta lista y va a asignar a cada lista o a cada grupo de targets términos. Y para eso usamos la función compareCluster. Y lo podemos graficar con una función que también viene en Cluster Profiler, que es .plot. Entonces está comparando 4 factores. Y aquí les decía yo que no da tan bueno porque probablemente tengo muy pocos datos. Pero dice que encontró enriquecido en estos 3 factores el término signaling de interferón. Bacán. Y que en uno, aquí en azul, tiene enriquecido este factor, que no se llama así, tiene que cambiarlo, interferón gamma signaling. Perfecto. O sea, a pesar de que hay poca información, que costó sacarla porque esto podría tener mucho más, está bueno, interferón. O sea, de verdad es este es el resultado de la minería de datos. ¿Ya? Los datos nunca sabían que era interferón, ¿cachai? O sea, esto lo sabéis porque el autor te lo dijo, pero ahora mirando, me podrían haber pasado, ¿cachai? Estos datos ciegamente. Yo podría haber tomado esta matriz, estos genes, y de manera ciega, sin ninguna información extra, haber hecho la minería de datos y haber llegado a esta conclusión. Y yo puedo decir, ¿sabéis qué? La respuesta que estoy observando es de interferón y específicamente interferón gamma. Magia, ¿cachai? Exactamente lo que era. Para que vean que resulta que esto es verdad. Es verdad, pero después de haber consultado muchas cosas. ¿Ya? Y esto, la primera la hicimos con Enrich Pathway. ¿Ya? Hizo la comparación, pero utilizando Enrich Pathway, la función Enrich Pathway. Entonces ahora aquí voy a usar Enrich Go.
¿ya? Los parámetros cambian un poco, ya pues, ahí están escritos para que ustedes tengan cómo se hace. Entonces ahora voy a la misma comparación, pero con el Rich Go. Y aquí solamente encontró dos factores transcripcionales con término enriquecido, que tiene esto, tiene GDP, no sé, tiene cosas que yo no sé, probablemente quizás tengan que ver con funciones moleculares, que el Enrich Go, no sé qué término usó, parece que usó molecular function, ¿ya? Y ahí tengo información solamente en dos factores, y por último, eh, el módulo, ¿ya? Que es beta oxidación, NAT, biosíntesis de NAT, triptófano y no sé qué más, cofactores principalmente. Entonces aquí la conclusión es que el que la lleva acá pareciera es que el Reactom, muy bueno. Pero esto probablemente es porque yo soy un ignorante y no sé nada de nada. Entonces quizás esto sí tiene que ver con activación de monocitos. Degradación de leucina, acetoacetato. Ya, el último ejemplo. Eh, esto no lo voy a explicar en detalle el código, les quiero mostrar los resultados, es para que tengan el panorama completo de todo lo que ustedes pueden hacer con esta herramienta. Entonces, lo que vimos anteriormente era minería, o sea, esto se llama minería de conocimiento biológico estructurado. ¿Por qué estructurado? Porque nosotros estamos consultando Reactom, Keck y todas estas cuestiones son estructuras, ya están curadas. Se representan con tablas o se representan en pathways, ¿ya? La minería de conocimiento no estructurado sería, por ejemplo, pasarle papers y que lea los papers y que de la lectura del lenguaje natural extraiga conocimiento, ¿ya? O que le pasemos fotos, ¿ya? Y de esas fotos extraiga conocimiento. Y eso en biología y en investigación todavía está inmaduro. Hay herramientas, pero las herramientas todavía no están tan maduras comparado con esta, que es la minería de datos estructurados. Esto está súper desarrollado, ¿ya? Eh, entonces, aquí lo que vamos a hacer, voy a llamar una librería, la librería Single Cell RNA-seq, que lo que tiene datos de RNA-seq listos para procesar. ¿Ya? No sé cuál, mucho la gracia de esta librería es como que lo que hace es como indexar un repositorio de datos de RNA-seq, ¿ya? Y tiene funciones como para poder extraerlos de manera súper fácil y procesado y con controles de calidad. Entonces esta librería, por ejemplo, tiene esto, ya tiene la referencia, la taxonomía del animal, aquí el ratón, humano, tiene el tejido y número, no sé lo que es número. Esto es single cell. ¿Será célula? No sé. Entonces, single cell. ¿Por qué single cell? Porque vamos a hacer un ejemplo donde vamos a comparar eh, vamos a comparar una célula eh, eh, stem cell, una célula troncal, ¿ya? Versus una célula muy diferenciada, que es un oligodendrocito, ¿ya? Entonces vamos a comparar cuando uno consulta el transcriptoma de un oligodendrocito, que es algo diferenciado, versus el transcriptoma de algo troncal, que es lo que emerge en los términos, ¿ya? Esto lo vamos a tratar de hacer, lo voy a ejecutar rápido. Aquí tengo la búsqueda que quise buscar en ratón, ¿ya? Busqué cerebro en ratón. Este es la taxa de ratón, estoy 99% seguro. Y aquí tenemos single cells de cerebro de ratón. Y acá hay uno que es de oligodendrocito, ¿ya? Y en STEM tenemos embryonic stem cells, hematopoietic stem cells, tenemos varias, ¿ya? Entonces aquí escogí, no sé cómo, pero le escogí un par, ¿ya? Aquí tengo aquí te dice con qué función call es llamada. O sea, tú aplicas esta función y te llama automáticamente los datos procesados de single cell. Entonces, apliqué esa función para llamar en los datos de Marquez Brain Data, que es de oligodendrocito. Le pongo ensemble true para que me dé los códigos en ensemble. Los para empezar a bajar.
¿Ya? No sé, esta librería es bien entretenida como para poder jugar con datos de single cell. Listo, los bajo. ¿Ya? Y lo guardo en este objeto. Entonces, se llama este objeto. Este objeto es de clase Single Cell Experiment. Eso es importante, ¿ya? Lo- 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 los datos de Single Cell RNA-seq tienen su propio objeto, ¿ya? Que se llama Single Cell Experiment. Ya viene, y es un objeto S4 del tipo Expression Set, parecido. Aquí lo que hago es quedarme solamente con los que de alta expresión, ¿ya? Que la suma de las filas sea mayor a 10. Estoy como pidiendo mucha expresión. O sea, me voy a quedar con un subset de... ¿Ya? Aquí están los que escogí con 1400 nomás. ¿Ya? Y al comienzo eran 21.000. O sea, venían 21.000 transcritos y me quedé con 1400. ¿Ya? Aplicando filtro. Entonces, esto es un filtro. Alta expresión, ¿por qué? Porque yo lo digo nomás, no sé. ¿Ya? Mayor a 10, la suma por fila. Después voy a extraer esto que es de Embryonic Stem Cell. Lo bajo. Ahí está. Hago una extracción. No sé por qué puse uno acá porque parece que me da muy poco. Recuerden que esto puede cambiar de set a set. ¿Ya? Lo extraímos. Ah, y ahora viene, lo pasamos a Entres ID. Esto sería Embryonic. Si se escribe. Stem Cell. No sé. Bueno. Cambiamos los nombres. Nos queda el Embryonic Stem Cell y el oligodendrocito como en 3ID, si lo vamos a ver acá. Tengo 18.000 genes. Bueno, aquí son ensemble, parece que son messenger, o sea, son expresión de transcrito. Y tengo 18.000 de embryonic y 1.400 de oligodendrocitos. El oligodendrocito lo dejé más chico, ahora me acordé, porque vamos a hacer una cosa que se me ocurrió que podría ser entretenida, que es hacer un enrichment, pero del oligodendrocito, pero tomando la célula troncal como background. No sé, como para ver cuál es, como comparando algo troncal versus algo diferenciado. Entonces, primero hacemos, vamos, vemos qué nos pasa si hacemos un enrich go, pero del embryonic, del embryonic stem cell. Aquí voy a ver los resultados con head. Arriba lo estaba viendo sacando un slot. Ya. Mm, vamos. Bueno, estos son más genes, por eso se demora. Son 18.000. Ahí está. Tenemos entonces genes, gene ontologies enriquecidos, términos de ontología de genes enriquecidos para las células embrionarias troncales. Reparación de DNA. Esto significaba non-coding RNA, RNA no codificante, proceso metabólico de RNA no codificante. Eso es como ribosima. Ribonucleoproteínas, biogénesis, procesamiento de RNA no codificante. Ya, esto me suena como una célula, ¿cierto? Troncal, no sé. ¿Ya?
histona, cromatina, RNA. Suena mucho a regulación transcripcional, mantención transcripcional, bueno, reparación. Interesante que el término más enriquecido en una célula troncal sea reparación. Está bueno. Ya, y mucho RNA no codificante. Aquí tengo dos, y ribonucleoproteína. Ya, está bueno, está bueno. Veamos el óligo. Acuérdense que estos son procesos BP, ontología Biological Processes. Y de ratón, porque aquí tengo, le dije que es de ratón, MM, ¿ya? En la base de datos. Veamos el oligodendrocito, que es lo que tiene enriquecido. Esto es transcriptoma, recuerden, no es diferencialmente expresado. Y es completamente distinto. Tenemos generación de precursores de metabolitos y energía. Procesos metabólicos de ATP. Negative Regulation of Neurogenesis. Interesante. Fosforilación oxidativa. O sea, tenemos aquí algo completamente distinto. Tenemos metabolismo energético y mucha regulación negativa de, por ejemplo, neurogénesis, el sistema nervioso, regulación negativa de las proyecciones celulares. Mira, tenemos uno de organización sináptica, está bueno. Entonces, este es el oligodendrocito. Entonces, ¿cachai que si tú, de nuevo, imagínate a ustedes les pasan un transcriptoma que no tenía idea qué es lo que es, ¿cachai? Tú puedes darte cuenta que son súper distintos, ¿cachai? Uno se trata mucho de procesos de expresión génica, de mantención de procesos de regulación génica o epigenética incluso, y otro, procesos de metabolismo energético y sinapsis, ¿ya? Entonces, alguien, yo imagino que alguien que sabe mucha biología celular va a entender que esto es una célula troncal y que esto probablemente es una neurona, un astrocito o un oligodendrocito, ¿ya? Y ahora lo que hice, esta locura, que fue comparar el oligodendrocito, pero poniendo como background la célula troncal. A ver qué pasa. Yo me acuerdo que daba algo muy parecido a lo que ya vimos arriba. De hecho, es muy parecido. De hecho, nos dice que, de nuevo, el oligodendrocito, si lo comparamos contra la troncal, es proceso ATP de nuevo, precursores de metabolito y energía, de nuevo, fosforilación oxidativa. Pero acá aparece la cadena respiratoria que, bueno, confirma lo que ya estábamos viendo. Como lo mismo. Esto quiere decir entonces que la identidad del oligodendrocito más o menos es bien clara, comparándolo con una célula troncal y comparándolo contra toda la base de datos. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa rápidamente si le pedimos cuáles son los módulos de Keck enriquecidos en el oligodendrocito. TCA, tiene sentido, metabolismo, subunidad de ATPasa, tiene sentido, nada de cirogenasa, cadena transportadora, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, más nada de cirogenasa, esto cadena transportadora. Bien, perfecto. Y de nuevo esto, acetoacetato, acetil-CoA. Veamos ahora el oligodendrocito. Esto está repetido. Ah, no, perdón. Esto es S. De hecho, sí, es S. Sí, y de hecho da como más metabolismo, porque puede ser porque porque es módulo de Keck y los módulos de Keck suelen detectar puras cosas. Da muy parecido, no, esto no da mucha información. Los módulos de Keck suelen ser rutas, entonces detecta cosas más metabólicas. Quizás tengo que revisar bien si está esto, bueno, ustedes después lo ven. Pero claro, aquí dan muy parecido, ¿ya? Así aquí el mejor parece que fue el Gene Ontology. Veamos qué pasa con el Reactome. Ya, aquí el Reactome de nuevo, bien, muy bien Reactome. Para la stem cell, regulación transcripcional,
ciclos checkpoint de ciclo celular, cuestiones de mitosis. Bien. Veamos el reactome para el oligodendrocito. Otras cosas que son distintas a las de arriba, ¿ya? Y me voy a saltar... Ah, ya, voy a cargar esto, que después lo que hice fue bajar más... bajé otras cosas, esto no lo voy a correr, lo pueden ver ustedes, para ver enfermedades, ¿ya? Bajé de humano, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque las bases de datos están preseteadas para humanos, entonces hice algunos ejemplos con humanos. Y me voy a saltar esto de nuevo, el dose, que lo vimos arriba. ¿Ya? Esto. Y me voy a saltar acá. Uno también puede hacer un análisis de enriquecimiento, como se dice acá, universal. O sea, tú podés tener tu propia base de datos que tenga cada gen asociado a algo y hacer un análisis de enriquecimiento sobre eso. Entonces, por ejemplo, aquí bajamos una base de datos, la procesamos, me está bajando. ¿Y a qué me refiero con una base de datos eh, tuya, personal, como hecha en casa, a esto? Tú podéis tener, por ejemplo, los en3 ID y tú mismo podéis definir cuáles son los procesos o términos asociados, anotaciones asociadas a esos genes, ¿ya? Y esto es como, está bajado de una página, entonces esto quiere decir que es completamente customizable, personalizable, porque yo tengo esta tabla, ¿cierto? Anotación y gen. Lo importante es que estas anotaciones están redundantes, ¿cierto? Van a haber varios genes que están asociados a las mismas anotaciones, ¿cachai? Y eso yo lo puedo introducir aquí con la función enricher y puedo usar en este parámetro que se llama term to gene, que te quiere decir que necesita una tabla que tenga en la primera columna un término y en la segunda columna un gen. Y ahí tú puedes hacer el análisis. Tengo que bajarle un dato. Tú puedes hacer un análisis de enriquecimiento utilizando como base tus propios datos, alguna cosa específica. Y vamos a tener que bajar los datos. Oh dear. Como les dije, hoy día seguro que termino transmitiendo solo. Bajamos datos de pulmón de humano y datos de nuevo cerebro de humano, pero estos son IPS. No es célula diferenciada. Induced Pluripotent Stem Cells. ¿Ya? Eso es lo que estamos analizando acá. Tenemos entonces pulmón, y es como la misma pareja. Escogí una célula muy diferenciada, ¿ya? Pulmón, y escogí algo bastante troncal que es una IPS, una Induced Pluripotent Stem Cell. Aquí, si aplicamos, bueno, esto no lo voy a correr porque se va a demorar, esto tampoco, voy a correr esto. Entonces aquí se construyó el análisis de enriquecimiento, pero usando la tablita que yo le di acá arriba, ¿ya? Entonces tú puedes de manera arbitraria definir cuáles son los términos asociados a tus genes. También hay otra herramienta que es mucho más específica, pero igual se la muestro, que es para ver no enriquecimiento de términos, enriquecimiento de molecular signatures, ¿ya? Que es como que tú tienes un transcriptoma, un grupo de genes, y ahí te gustaría ver si es que dentro de ese grupo de genes que tienes candidato hay alguna firma molecular, hay una molecular signature. Si no sabes lo que es una molecular signature, tienes que buscarlo, ¿ya? Entonces, este paquete, esto también está en el libro, tiene molecular signatures para todas estas especies, ¿ya? Eh, entonces, vamos a hacerlo para humano. Vamos a extraer una base de datos
Ya, si yo veo qué es lo que son las signatures, por ejemplo, esto solamente veamos. Por ejemplo, acá hay signatures, ¿ya? Por ejemplo, genes regulados negativamente por un segundo pulso de EGF, ¿cachai? Son como bien particulares, pero son firmas, ¿ya? ¿Ya? Son firmas moleculares de ciertos fenómenos, ¿ya? Entonces, tú qué lo que podías hacer es preguntarle, oye, aquí dentro de mi transcriptoma, ¿hay genes están enriquecidas estas firmas? Por ejemplo, genes regulados positivamente, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿ya? Y tenéis 3000, 30.000. Sí, está en el WhatsApp, lo voy a enviar de nuevo. Tenéis 30.000 genes que están asociados a distintas firmas moleculares, ¿ya? Solo en humanos. Entonces, esto es parecido a lo de los factores transcripcionales, pero en vez de factor transcripcional, tenemos molecular signatures. Ya, pues preguntémosle algo. Vamos a elegir si queremos preguntarle sobre la categoría C7. Y la categoría C7 es firmas inmunológicas. Vamos a preguntarle, oye, ¿usted tiene alguna firma inmunológica? ¿Ya? Recuerden que aquí vamos a trabajar con... tengo que generar primero el objeto. Aquí lo hice. Estas son las firmas inmunológicas, la base de datos de firmas inmunológicas. Ya tienen los genes y tiene aquí distintas firmas inmunológicas. Podéis sacar la descripción de esto, porque aquí está como, no está como, ¿cómo se dice? No está, está como abreviado. ¿Ya? Entonces aquí preguntamos, con enrichment, con enricher de nuevo. Metemos aquí en este parámetro, term to gene, la base de datos de las firmas inmunológicas. ¿Ya? Entonces, veamos, le preguntamos, oiga, dentro del transcriptoma de pulmón, se me ocurrió a mí, ¿cachai? No, fue un invento mío. Dentro del transcriptoma de pulmón, ¿hay firmas inmunológicas? La respuesta es sí. Y aquí están. Estas firmas están presentes, ¿ya? Dentro del transcriptoma que yo le pasé de pulmón, que estaba filtrado para genes altamente expresados. Entonces significa que en un transcriptoma tú podías encontrar firmas de distinto tipo, ¿ya? Y por último, ahora sí, vamos a terminar. ¿Cachai que la lógica de la firma y la lógica de los factores transcripcionales es súper parecida? Siempre la firma va a contener genes de la firma y los factores transcripcionales va a tener targets. Entonces tú después podés separarlo en grupos distintos y hacer la misma comparación que hicimos arriba, de ir comparando todos por separado. Ya, vamos a hacer lo último, que es desde humano. Ay, aquí son consultas estas nomás. Ya, lo que hice acá fue ver, quise hacer la última, que voy a hacer una comparación de términos entre tipos celulares. Voy a comparar embriones, stem cells embrionarias, pluripotentes inducidas, células de pulmón, páncreas y córtex. Entonces aquí las estoy llamando. Llamamos la base de datos. Acuérdense que todas estas funciones llaman single cell. Entonces, esta es la gracia, pues, single cell, ¿cachai? Que comparar células. Y Cortex no está porque falló, no sé por qué. Ahí está bajando. Esto también, estos análisis no están en el libro directamente. Porque la locura del single cell fue una locura mía nomás, ¿ya? Pero están los métodos explicados. Entonces aquí nadie se puede resistir a esto. Si tenéis una base de datos de single cell, comparemos entonces células.
cómo resistirse a eso. Ya, bajamos todos los single cell que queríamos. Tenemos que hacer todas las transformaciones que hicimos arriba, pero aquí están compactadas en funciones. ¿Ya? Entonces aquí... Y aquí está todo, pero está así súper compactado. Y me quedo con esto. El resultado final es esto. Claro, en realidad esta es una lista. De hecho la voy a ver con STR, no la quiero abrir completa porque no quiero morir. Ya, es una lista que tiene... después de aplicar todos estos filtros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, filtramos por cuenteos de 10. O sea, si ustedes leen esta función, se dan cuenta que lo que hizo fue todo lo que sumara más de 10 en cada fila, lo dejó. Entonces quedé con una lista de páncreas, por ejemplo, quedó con 4000 transcritos. Poli, no sé cuánto bueno, esas células. eh, 120, las embryonic stem cells 700, la IPS 158 y el pulmón quedó con 4000, con 1400, ¿ya? Entonces, aquí adentro están todos los entres ID, ¿ya? Del transcriptoma que es filtrado de cada uno de esos tipos celulares. Y esto sí tiene mucho sentido porque es single cell, entonces por eso es entretenido, ¿ya? Entonces aquí voy a aplicar el compare cluster. Entonces vamos a comparar respecto con la función enrich pathway respecto a solamente a rutas, la diferencia entre estos tipos celulares. No sé si linaje, tipo celular, no sé qué es lo más correcto. ¿Cachan? Miren. Entonces ahí vemos, ¿cachai? Cosas que, por ejemplo, las PBMC, estas son las polimorfo no sé cuánto, ¿eso es? Eh, son las más diferentes, de hecho, como ven acá. ¿Ven? Y pueden aquí, entonces aquí tienen un perfilamiento de los tipos celulares a partir de transcriptoma de célula única. ¿Ya? Los distintos términos aquí y eso. Y veamos ahora qué pasa con Enrich Go. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto te va poniendo en evidencia cuán poderosos son cuán poderosas son estas funciones. O sea, más que nada, cuán informativas son estas bases de datos para poder discriminar, porque uno debería ser capaz de discriminar, porque estas células son muy distintas. Por lo menos quizás no las stems, pero sí las otras. Y aquí tenemos, de hecho aquí el Enrich Go, como que está bien, discrimina bien. ¿Ven? De hecho, Lang tiene muchas cosas enriquecidas. ¿Ya? Es lo que más tiene enriquecido. Y los perfiles de enriquecimiento son distintos, aquí son más distintos. Entonces, te das cuenta entonces que podéis decir que la información que está en Gene Ontology es muy informativa para poder discriminar estos tipos celulares a partir de su transcriptoma. ¿Ya? Transcriptoma filtrado, yo podría haber tirado todo el transcriptoma, pero lo filtré. Y veamos esto por último, a ver si resulta, esto no está resultando. Organism significa, esto es humano, hay que decirle el organismo. Entonces aquí está, el enrich Keck. Entonces aquí estamos viendo cuán informativa es la base de Keck para poder discriminar los tipos celulares. Y si se dan cuenta, también es informativa. ¿Ya? Entonces aquí tú podéis tener... Oh, pensé que esto no era así. Sí. Entonces ahí tenemos tres perfiles distintos de comparación. ¿Por qué se cerró todo? Ah, no, ahí está. Tenemos la discriminación que logra hacer Enrich Keck, la discriminación que logra hacer Enrich Go y la discriminación que logra hacer Enrich Pathway del reactor. ¿Ya? Entonces ahí queda el criterio de ustedes que saben biología, cuál es mejor discriminando o si quizás biológicamente, por ejemplo, aquí no sé, mira este.
estas son súper, aquí se ve que claramente son parecidas, pero aquí dice que el páncreas igual es como parecía a la stem cell. No sé, no sé, las células de páncreas son como stems. Aquí son todas distintas. Aquí como que me da la impresión de que un poquito mejor. Aquí también son todas distintas. ¿Ya? Entonces, eso. La próxima clase vamos a salirnos de las profundidades de la bioinformática y de los análisis biológicos y vamos a comenzar la nueva sección, dos secciones nuevas en paralelo. La sección de ingeniería de software o desarrollo de software para bioinformática, esto siempre pensando en la investigación en bioinformática, vamos a ver cosas un poquito más generales y de terminales, de interacción con el computador a bajo nivel, y también vamos a comenzar la parte de visualización y específicamente vamos a comenzar con PPCA, ¿ya? La parte de reducción de dimensionalidad. Y las partes de ingeniería, desarrollo, como de ingeniería, desarrollo software, la va a estar viendo Manuel, y también va a estar Roberto, que es un nuevo ayudante interino. Ya tenemos dos ayudantes. Van a hacer esas secciones como de más de ingeniería de software, porque yo voy a quedarme con otra parte más chica que es la parte de PCA, y yo estoy viejo para esto. Es decir, le estoy dando más trabajo a la juventud, las generaciones que vienen que tomen el liderazgo. Entonces, eso por hoy día. Ya, gracias por venir, por quedarse y eso, nos vemos la próxima semana.